Ayer te vi, fue más claro que la luna. Estimados hermanos, les saludamos con la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Este es el programa del Templo Apostólico Shalom, ubicado en el 339 West Hutchins Place, San Antonio, Texas, 78221. Con teléfono área 210-364-0913, en la voz del pastor Efraín Veloz. Señor Jesús, mi bendito Salvador, estamos delante de tu presencia, poniendo en tus manos este ministerio. Que tu palabra sea predicada con todo denuedo, mientras tú extiendes tu mano invisible para que sean hechas sanidades, milagros y maravillas en el precioso nombre de Jesucristo. Que se cumpla tu palabra escrita por tu siervo Marcos, cuando tú dices en el capítulo 16: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y lo creemos, mi Jesús. Danos la fortaleza, ilumina a los oyentes, a aquellos que están viendo estos programas. Tú seas, Señor, quien hagas prosperar tu palabra, como dice, Señor, tu siervo, el profeta Isaías, escribe cuando tú dices: así como desciende la lluvia del cielo y no regresa atrás, así será tu palabra, no volverá a ti vacía. Y lo creemos, todo te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Si usted tiene su Biblia, vamos a meditar en la palabra del Señor. Su palabra así lo dice. Efesios capítulo 4, versículo 11. Y Él estableció primeramente apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la obra del ministerio. Y la plática le vamos a titular: ¿ministros de Dios o ministros de Satanás? ¿Ministros de Dios o ministros de Satanás? Hermano, pero ¿cómo va a ser posible? ¿Será posible que haya ministros de Satanás? Seguro. Así dice la Biblia. Primera de Juan 4:8. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque falsos profetas han salido por el mundo. ¿Ministros de Dios o ministros de Satanás? ¿Cómo podemos conocer la diferencia? El Señor Jesús: por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo puedo conocer un ministro de Dios y un ministro de Satanás? Vea usted detenidamente el capítulo 4 de la carta a los Efesios, donde basamos la enseñanza en esta ocasión. Allí habla acerca de los 5 ministerios que Dios ha dejado para su iglesia. 5 ministerios.
Pero hermano, eso sucedió hace 2000 años. Es que mi Señor Jesucristo no ha cambiado. Eso que estableció fue para la edificación de la iglesia. Si usted examina el capítulo 4 de la carta a los Efesios, versículo 11, versículo 12 y versículo 13, allí hace una explicación en detalle. El Señor estableció un círculo donde establece las normas de los ministros de Jesucristo. Estableció unas normas. ¿Cómo puedo conocer los ministros de Dios? ¿Cómo los puedo conocer? Mire lo que dice allí en ese capítulo 4, versículo 11 al 13. Los propósitos de haber establecido Dios al ministerio con el propósito de edificar la iglesia, unificar la iglesia y perfeccionar la iglesia. Edificar el pueblo de Dios, unificar el pueblo de Dios y perfeccionar el pueblo de Dios. Con ese círculo, el Señor lo estableció para que usted no sea engañado de aquellos pastores, evangelistas, misioneros, apóstoles, profetas del diablo, de Satanás. Que no lo confundan. Usted pueda identificar. ¿Cómo puedo identificar y puedo conocer los ministros que son de Dios? ¿A los apóstoles que son de Dios? ¿A los profetas que son de Dios? Si ese ministerio está trabajando en el ministerio para edificación del pueblo de Dios, es de Dios. Si ese ministerio está trabajando para unificar el pueblo de Dios, es de Dios. Si ese ministerio está trabajando para perfeccionar el pueblo de Dios, es de Dios. Todo lo que se relaciona a Dios, usted lo puede identificar. Todo lo que trabaja en el favor del ministerio de Jesucristo es sumar y multiplicar. Es la obra de Dios, la obra de los ministros de Dios. Es sumar y multiplicar. El trabajo de Satanás, de los obreros de Satanás, de los profetas de Satanás, es dividir y restar. Dividir y restar. Todo lo que aquellos obreros que trabajan para dividir la iglesia, aquellos que trabajan para separar la iglesia, no es de Dios. Porque el trabajo de Satanás es restar, quitar, restar y dividir. Así podemos conocer la diferencia de los ministros de Dios, ministros de Jesucristo o ministros de Satanás. Así los puedes identificar. Si un profeta se pone a profetizar algo,
me llama un profeta y me dice: hermano, el Señor me enseñó que le llamara para decirle que Jesucristo ya viene. Oh, que Jesucristo ya viene. Oh, pues yo también lo creo. Jesucristo ya viene. Y le pregunto, ¿por casualidad Dios no le dijo el día? Oh, déjame preguntarle. Se hizo a un lado del teléfono y estaba preguntándole a Dios: ¿qué día vas a venir? Y el que estaba contestándole al profeta le dijo: vengo el día 29 de octubre. Ah, hermano, el Señor me dijo que Jesucristo viene el 29 de octubre. Ah, dispénsame. ¿No te dijo a qué horas va a venir? Oh, espérame tantito, le voy a preguntar. Y le pregunta al que le dio un mensaje. Ah, ya le pregunté y él me dijo que viene el 29 de octubre a las 12 del mediodía. Le digo: hermano, me perdonas, pero no es mensaje de Jesucristo. Es un mensaje de Satanás, porque Satanás es mentiroso y padre de mentira. Y él te está engañando, porque la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora. Nadie sabe el día ni la hora. Ni los ángeles de Dios saben el día ni la hora, sino mi Padre que está en los cielos. Si tú no conoces la Santa Biblia, las Escrituras, un falso profeta te puede venir a traer un mensaje equivocado. ¿Cómo puedes conocer al profeta que es de Dios y al que no es de Dios? Dice el Señor: si viniera un profeta y te retrajera un mensaje y no se cumpliere, dice el Señor, yo no lo mandé. No le creáis, ni tengáis temor de él. ¿Qué serio es esto? ¿Cómo puedo conocer a los ministros de Dios y los ministros de Jesucristo, los ministros de Satanás? Los puedes conocer fácilmente. Si usted lea la Biblia, y si la Biblia dice el día y la hora, acéptelo. Si la palabra de Dios no lo dice, calla boca. No le crea a cualquier hombre, a cualquier persona, porque puede ser mujer, hombre o mujer, que te trae una profecía. Y Dios dice, estaba escuchando un programa de un evangelista que le llama a una persona por teléfono y le da un mensaje. El Señor me dijo que me mandes $1,000, esos que tienes guardados en tu recámara. Oiga, ¿qué es posible? ¿Será posible que esto suceda? La persona que recibe el mensaje le dice: ¿me va a perdonar, señor evangelista? No tengo $1,000. Sí tengo en ese cajón, tengo dinero, son $5. ¿Cuánta gente se cree? Espíritu de adivinación ha entrado por el mundo. Por eso el consejo que Dios nos manda por medio del apóstol Juan en su primer carta, capítulo 4,
Amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque falsos profetas han salido por el mundo. No le crea. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Muchos profetas y muchos de esos ministros de radio, televisión o de congregaciones, nadie los ordenó en el ministerio. Compraron una licencia ministerial en la pulga del aire. Por favor, tenga cuidado con eso. Nadie los ordenó. Nunca recibieron el llamamiento de Dios. Y tomaron el ministerio como una fuente de ganancia. Y esto no es de Dios. Mire lo que dice la Biblia acerca. ¿Cuáles son las características de un ministro de Jesucristo? La primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3. Mire las recomendaciones, las normas que debe seguir un ministro que es de Jesucristo. Capítulo 3 de la primera carta de Pablo a Timoteo. Versículo 1. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, ministerio o pastorado, buena obra desea. No es malo que alguien desee ser predicador. No es malo que alguien desee ser profeta. No es malo que alguien quiera ser ministro del evangelio. No es malo. Dice el apóstol, buena obra desea. Buena obra desea. Está bien. Está correcto. Es bueno. Note usted lo que dice el verso 2. Pero es necesario que el obispo, que el anciano, que el pastor, que el evangelista, el predicador sea irreprensible. ¿Qué requisito tan estricto? Así es. Irreprensible. Así dice la palabra del Señor. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. ¿Qué quiere decir esto? Esto es lo que quiere decir. Marido de una sola mujer. Hay predicadores que tienen una mujer en cada pueblo y en cada ciudad. Ministros que tienen varias mujeres. ¿Qué dicen? No hay fijón. Dios no trabaja de esa manera. Está establecido el orden de Dios así, que el ministro que quiere ser predicador y ministro debe ser marido de una sola mujer. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. ¿Qué quiere decir apto para enseñar? Si un hombre, una mujer no sabe enseñar, no sabe predicar, no conoce el evangelio, no conoce la doctrina de Jesucristo, no debe tomar ministerio, sencillamente. Y algunos consideran que es muy fácil. Todo lo que tienen que hacer es irse a la pulga y ahí compran su licencia de ministro, de pastor, de obispo, de cualquier posición ministerial. Te la venden por $5. Pero ¿cómo es posible? Así trabaja Satanás. Con los obreros de Satanás, así trabajan. Nadie los ordenó. Nadie los ha recomendado. No han pasado por el examen ministerial.
No tiene que ir al instituto ni al colegio, pero que sea irreprensible, que sea sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. No dado al vino. Yo conozco predicadores que allí en la oficina tienen su caja de vino y allí se curan en la oficina. Tenga cuidado. Es que si Jesús hizo vino en las bodas de Caná, es que Él lo aprueba. ¡Qué bíblico! No, señor, y no, señora, así no es. Dice el ministro no dado al vino, ni cerveza, ni cosas embriagantes, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Usted va a encontrar en esta vida mucho predicador que son amadores de codiciosos de ganancias deshonestas. ¿Por qué deshonestas? Porque les gusta ir al bingo. Ganancias deshonestas. Venden el evangelio, venden el aceite, venden los pañuelitos ungidos, venden todo lo que están ofreciendo, lo venden. Yo lo traje, dice el evangelista, yo lo traje de Jerusalén, aunque lo hayas traído de Rusia. No importa, no es así, mi hermano. No se crean las mentiras de Satanás, sino que sea amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Verso 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Alguien que quiere ser predicador del evangelio no puede controlar a sus hijos, no puede disciplinar a su familia, no puede ser predicador del evangelio. Porque qué ejemplo, si no tiene cuidado de su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Yo no lo dije, yo no lo digo. Jesucristo lo dice a través de su siervo Pablo, que recibió la revelación del Jesucristo. No un neófito. ¿Qué quiere decir? No un ignorante. Pregúntele a alguien que quiere ser predicador, pregúntele sobre el plan de salvación. No sabe qué es plan de salvación. A lo mejor sí se memoriza la Biblia. Conozco falsos profetas que leen la Biblia de pasta a pasta. Y la conocen de pasta a pasta. Pero no viven de pasta a pasta. No viven lo que predican. No viven lo que está escrito en el Evangelio. ¿Podrá ser ministro de Jesucristo? No puede ser ministro de Jesucristo. Son ministros de Satanás. Si usted lee esta escritura, las normas de todo predicador del Evangelio, y si algún predicador que usted conoce no está dentro de estas normas, no es de Jesucristo. Guarde su distancia. Guarde su distancia. Porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y esto lo sabemos. Vea usted las congregaciones. Hay congregaciones que se llaman las congregaciones, las iglesias del puro. Todos los pastores que tienen ese compañerismo creen en el puro. Y antes de ir a predicar,
van al baño, a la oficina, a darse los últimos toques del puro. Es obra de Satanás, no es de Jesucristo. No es de Jesucristo. Mire usted lo que dice, no un neófito, un ignorante. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Verso 7. También es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Un predicador del evangelio? Le debe a todo mundo y nunca paga. ¿Qué ejemplo estamos dando a la congregación? Hermano, ten cuidado, recuerda, ministros de Jesucristo o ministros de Satanás. ¿Cómo los puedo conocer? Lee la palabra de Dios y la palabra de Dios te diseña el círculo que Jesucristo ha establecido. Padre, maravilloso Dios, estoy suplicando tu misericordia en favor de aquel enfermo, aquel necesitado. Señor, extiende tu mano sanadora. Obra salvación, sanidad, liberación, restauración, vida abundante y vida eterna. En el precioso nombre de Jesucristo. Le tengo buenas nuevas. Jesucristo le ama. Quiere salvarle. Quiere sanarle. El Señor puede contestar su petición. Señor Jesús, contesta las peticiones de mis hermanos. Contesta su petición según tu santa voluntad. Todo te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Recuerde, tenemos actividades el domingo a las 10 de la mañana, escuela bíblica. Culto de predicación evangelístico a las 4 de la tarde. Usted y toda su familia están cordialmente invitados. Yo le invito, véngase a gozar. Véngase a gozar. El Señor le ama y quiere bendecirlo y reprender toda malicia, toda maldición que ha caído en su familia. Jesucristo le ama. Nuestro teléfono, área 210-364-0913, en la voz del pastor Efraín Veloz. Estamos orando por usted. Mande su petición, llámenos, estaremos orando por usted y toda su familia. Que el Señor le bendiga. Y pedirte que me dejes ver tu rostro en oración. Ayer te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir. Te vi en sus manos extendidas, pidiendo pan para vivir. Te vi en sus ojos suplicantes,